Como él mismo lo señala en la primera carta, cuando dice que él pudo palpar, tocar, ver, escuchar a Jesús, y por lo tanto Juan es un testigo fiel del ministerio de Jesús. A este hombre, a quien en algún momento Jesús llamó Boanerges o hijos del trueno, luego él va a ser conocido como el apóstol del amor. A este personaje le plació Dios escogerle para hacerle depositario de una revelación extraordinaria. Toda la Biblia lo es, pero hay algo supremamente valioso, amados hermanos, que estaremos mirando al exponer el Evangelio según Juan. Yo quisiera advertirles que se preparen para un largo recorrido. Sé que cuando nos hablan largo recorrido ya nos da pereza. Nos gusta todo lo que está cerca. Son 60 sermones. 60 sermones que estarán exponiéndose con este glorioso evangelio. Así que, claro, haremos algunos breaks, ¿verdad? A mitad de año, a final de año, pero terminaremos el año entrante si el Señor nos permite la vida. Entonces, hermanos, esta va a ser una aventura supremamente interesante, como lo hicimos también a partir de la carta a los Hebreos y otras cartas que hemos estudiado. Ahora estamos aquí en el Evangelio según Juan. Voy a explicar algo, hermano. Tenemos Mateo, Marcos y Lucas como conocidos como los evangelios sinópticos, lo cual significa que ellos tienen un punto de vista parecido unos con otros, aun cuando haya algunas diferencias. Pero hay similitud en su discurso, e inclusive hay cosas que están como si hubiesen sido copiadas del uno del otro. Pero Juan es diferente. Y eso tiene, amados hermanos, una razón. ¿Sobra acaso Mateo, Marcos, Lucas? No. Mire, hay algo interesante. Marcos nos va a hablar de Jesús desde el principio de su ministerio. Se llega a Marcos, y si quiere saber acerca del nacimiento de Jesús, Marcos no es quien narra estos eventos, pero sí comienza diciendo principio del ministerio de Jesús. Ahora, si vamos a Mateo, Mateo comienza su evangelio con una genealogía, porque Mateo tiene la intención de relacionar a Jesús con el principio de la nación hebrea, de los judíos. La nación tiene su origen en Abraham, el gran patriarca, y en el pacto de Dios hecho con Abraham. Entonces Mateo nos informa desde allá, desde Abraham. Luego tenemos a Lucas, y Lucas va más atrás de lo que habla Mateo. En la genealogía que presenta Lucas en el capítulo 3, verso 23, relaciona a Jesús con Adán. Ahí hay toda una genealogía que va hasta Adán. Pero Juan nos muestra a Jesús antes que el mundo fuese, antes que la tierra existiera, antes que el gran cosmos existiera, y lo hizo en una época, amados, en la que la idea de Jesús estaba siendo distorsionada. A finales del siglo I, quisiera presentarlo así como que habían muchos Jesús. Pero no es que los hubiera, sino que había una tergiversación de la verdad del evangelio, de la persona de Cristo, y algunos tenían una caricatura de Cristo, pero no a Jesús. ¿Qué se decía a finales del siglo I? Por ejemplo, algunos decían que Jesús no había estado aquí en forma humana, que Jesús no tuvo cuerpo, que a la verdad Jesús tuvo algo parecido a un cuerpo humano, pero que no era humano. Bueno, pero aquí Juan se va a encargar de decirnos que el Logos, el Verbo, se hizo carne. Y lo va a dejar expresado en este registro evangélico que conocemos como el Evangelio según Juan. Aclaro, el Evangelio es uno solo, así como Jesús es uno solo. Sé que a veces en el lenguaje nuestro hablamos de los 4 evangelios, pero hablar de 4 evangelios es hablar de 4 Jesús.
El evangelio es uno solo, Jesús es uno solo, lo que hay es 4 versiones del evangelio. Pero están hablando del mismo. El Jesús de Mateo, de Marcos y de Lucas es el mismo Jesús de Juan. Solo que hay unos énfasis en cada uno de ellos para completar la imagen de ese Jesús revelado a nosotros. Y que vino a revelar al Padre, porque en el versículo 18 dice que Él ha venido a darnos a conocer al Padre. Así que, hermanos, estamos acá frente a un documento valiosísimo, porque así como en los días de Juan, hoy mucha gente está siguiendo a un Jesús que no corresponde al Jesús de la Biblia. Y si no corresponde al Jesús de la Biblia, entonces es una invención humana, porque lo que está en la Biblia es la revelación de Dios, es la manera en que Dios se ha manifestado a los hombres, es la manera en que Dios ha querido darse a conocer. En nuestros días hay una corriente que amenaza a algunos cristianos, sobre todo, que les gusta mucho la intelectualidad. Y los cristianos que propenden por un conocimiento más elevado podrían ser presa fácil de lo que se conoce como un pensamiento de las corrientes liberales de la teología alemana, en el que Jesús es un hombre, nada más. O sea, ellos hablan del Jesús histórico. Cuando se les pregunta acerca del Jesús teológico, del Cristo teológico, entonces ellos dicen que la idea de un Cristo así, que es Dios, fue una invención de Pablo. Pablo fue el que puso o trajo el mito de que Jesús era Dios. Y dicen algunos liberales que Jesús nunca afirmó ser Dios. Si usted lee el Evangelio de Juan, no le van a quedar dudas de que Jesús dijo que Él era Dios. Y que el registro de los testigos apuntan a que Él es Dios. Así que, hermanos, tenemos con nosotros un testimonio, la palabra de Dios en esta mañana, para que al salir de acá no tenga usted la más mínima duda de que a quien adora como Cristo es verdaderamente Dios. Y que aunque allá afuera, de hecho escuchaba esta semana al padre Leonardo Boff, no es porque me la pase escuchando personajes así, pero me llamó la atención, lo estaban entrevistando en una emisora. Leonardo Boff es uno de los proponentes de la teología de la liberación, con el peruano Gutiérrez y otros personajes. Pero Boff habla acerca de Cristo. Y en toda la entrevista siempre estuvo mencionando a Cristo. Cualquiera que le oye dirá, ¿qué personaje tan cristológico? El problema es que el Cristo del que él habla es solo hombre. El Cristo para Boff y para otros de esa corriente de pensamiento es un modelo de hombre, un hombre ejemplar, uno que vino a luchar contra la injusticia social, a redimir al desfavorecido, al menospreciado, a redimir a las mujeres, a redimir a los esclavos. Un Cristo que aun cuando esas cosas tengan cierto sentido de verdad, esconde bajo eso la más gloriosa verdad que aquí Juan nos va a declarar. Comenzamos entonces, amados hermanos, con el versículo 1 que dice: en el principio era el verbo. Usted puede, en vez de decir verbo, puede decir en el principio era Cristo. Porque aquí la expresión verbo como nombre, como sustantivo propio, es para referirse al Hijo de Dios. Ya ahora explicaré un poco acerca por qué Juan escoge la palabra logos, que debería traducirse como palabra más que verbo. Quizá a nosotros para el español nos genera algún problema.
pero entendemos la idea. En el griego aparece, en el principio era el logos. Me llama la atención acá, y es que Juan está diciendo, no que en el principio comenzó el logos, sino dice, era el logos, ya estaba el logos. Cuando todo comenzó a originarse, cuando todo comenzó a aparecer por el poder de ese logos, él ya estaba. Juan quiere indicar que Cristo es eterno. Ya estaba cuando todo vino a la existencia. Él ya estaba, él ya era. Cristo no fue creado, como quizá un presbítero alejandrino del siglo IV lo afirmó, diciendo que Cristo era el primero de toda la creación. Lo primero que Dios había hecho era a Cristo, y hacía a Cristo criatura. Pero el texto, ahora vamos a verlo acá como lo presenta Juan, dice, en el principio era el verbo, no comenzó, era el verbo. ¿Cuál principio? Al seguir leyendo, es más, este pasaje podría ser un paralelo de Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y nos va a informar que Dios es la causa de todo lo que existe. O como diría de pronto pensadores del siglo XIII como Anselmo o Tomás de Aquino, estaban diciendo que Dios es la causa incausada. Dios originó todo y a Él no lo originó nadie. Los niños preguntan a veces, ¿de dónde salió Dios? Preguntas que hacen los niños al papá o a la mamá. Papito, ¿de dónde salió Dios? Y el papá no sabe cómo responder. Al niño hay que decirle que Dios es eterno, que Cristo es eterno, y lo eterno está fuera del tiempo. No tiene principio ni tiene fin. La expresión acá, amados hermanos, era en el principio, es porque así como Génesis 1 nos muestra de que fue Dios quien dio origen a todo lo que vemos, cuando todo comenzó, y entonces tenemos estas dimensiones como tiempo, espacio y masa, ¿verdad? Todo eso es creación. Y eso comenzó en algún momento. A veces entre algunos hermanos cristianos entran en la lucha de cuántos años tiene la tierra. La verdad, no sería una discusión tan sabia ponernos ahora a enfrentarnos cuántos años tiene la tierra. Algunos hablan de que la tierra tiene 6,000 años. Puede ser, pero la tierra podría tener mucho más tiempo. Dios no está interesado en los años de la tierra. Él pudo haber hecho una tierra con apariencia de una tierra madura, así como hizo Adán, ¿verdad? Con apariencia de un hombre ya creció. No lo hizo bebecito, lo hizo ya, ¿verdad? Y cuando tenía Adán 2 segundos de vida, ya tenía en apariencia como 20 o 30 años. ¿Me hago entender? ¿Qué importa los años de Adán? Aquí lo que importa es que Dios es el creador de todas las cosas, como lo va a mostrar el siguiente texto. Pero por ahora estamos diciendo que Él era Dios. Ahora, la expresión verbo que usa Juan es muy interesante. ¿Por qué razón? Porque en los días de Jesús, la palabra verbo o logos en el griego era algo muy usado por judíos y por griegos. Pero los griegos usaban la palabra logos desde la idea de los sabios que ellos tenían. Caso, por ejemplo, Heráclito, que comenzó a formular la idea del logos como la razón que da origen a todo, como la fuerza que originó todas las cosas. Pero para estos filósofos griegos no era más, el logos no era más que una fuerza impersonal. Había un poder, pero un poder impersonal. Había un concepto, una idea antes que todo existiera. Y ellos explicaban que para que exista algo, eso tiene que estar precedido por una idea, un concepto. Fue un pensamiento antes. Cuando usted pasa y ve una casa, antes que estar la casa ahí, fue una idea, fue un concepto, estuvo en la mente de un arquitecto y luego
vino a la existencia, si se pudiera decir de esa forma. De tal manera que ellos hablaban de esa manera. Los judíos, afectados por un pensador de sus días en la época de Juan, un pensador llamado Filón, él también hablaba del logos, aun cuando para los judíos logos era una especie de traducción de la idea memra en hebreo, para hablar de la palabra que produce, la palabra que hace, la palabra que origina. Y a la verdad, Juan, con la idea de logos aquí, está dejándole claro a judíos y a griegos que ese logos no es una fuerza impersonal. Y aun cuando los judíos estaban muy cerca, ¿verdad?, de la idea, porque debe traducirse como palabra, la palabra es una persona, cosa que los judíos negaban. No sé si me hago entender. Los judíos, bajo la idea de Dios es uno, ellos no podían ver que había una diversidad personal en Dios. Y Juan está interesado también en aclararle a estos judíos que el verbo era en el principio. Eso significa que este verbo es eterno. Estaba antes de todo, antes de que el tiempo comenzara. Y cuando usted empieza a pensar, bueno, y antes de que existiera el tiempo, ¿qué existía? Dios. No se mate la cabeza. Un día el tiempo comenzó a existir, pero un día el tiempo dejará de existir. ¿Verdad? ¿Ustedes creen eso? Sí. Vendrá lo que es eterno. Y lo que es eterno tiene esa connotación de estar fuera del tiempo. Bien, yo sé que algunos hermanos dicen, vamos a estar con Cristo por la eternidad. Y con la cabeza pensando en la dimensión tiempo. Es como si le dijeran, usted va a quedarse en Melgar. ¿Sí? Cuando le dicen 3 días, usted dice, ¿verdad? Qué bueno. ¿Una semana? Está bien. ¿Un mes? Ya puede cansar. Pero si le dicen, va a pasar la eternidad en Melgar, ya no produce ninguna alegría. Porque nosotros tenemos la idea de tiempo acá y sentimos que quedarnos en un mismo lugar nos causa fatiga. Por eso, cuando hablamos de eternidad, no tiene que ver con el tiempo, es estar fuera del tiempo. Algo que para nuestra mente no es tan fácil, ¿no? Bien, de la palabra logos se deriva la idea de lógica, lo lógico. Bueno, porque es una idea, pero aquí en el texto es la palabra. Juan quiere aclararle a judíos que Jesús es la palabra de Dios y los judíos decían amén, Jesús es la palabra. Cuando el profeta decía, vino a mí palabra de Jehová, ellos sabían exactamente que era el verbo de Dios, que era el logos de Dios, el menra de Dios. Pero les costaba pensar, creer que esa palabra fuese personal, fuese una persona. Y yo sé que hay cristianos que todavía les puede costar esto. Pero mire lo que sigue diciendo. Y el verbo era con Dios. ¿Notan ustedes? Quiere decir aquí, en esta frase, habla de diferencia entre el verbo y Dios. O sea, diferencia no, sino que son dos entidades de alguna forma separadas. Era con Dios. Juan tiene intenciones en esta enseñanza para decir finalmente, al decir que el verbo era con Dios, esa palabra estaba con Dios desde el principio, pero era con Dios. Hay una dualidad personal, porque el verbo, según Juan lo va a presentar, es una persona. Es la palabra que se hizo carne, que tomó corporeidad, pero que no comenzó a ser persona cuando tomó cuerpo. No, Él es persona desde la eternidad. Por eso hablamos de diversidad personal en Dios, pero de unicidad sustancial en Dios. Dios es uno. ¿Se han dado cuenta ustedes cuando los esposos dicen, somos uno? Sobre todo cuando llega el sueldo. Cuando llega el sueldo del otro, uno dice, acuérdese que somos uno. Ya cuando llega el suyo, usted dice,
Sí, pero somos dos, o sea, dos en uno. Hermanos amados, hay coexistencia. Al mirar, la primera parte era con Dios, en la preexistencia de Dios. Ahora hablamos de la coexistencia del Verbo con Dios. Mire esto tan bonito que está en Juan 17:5. Si usted quiere, y si en la pantalla me pueden ayudar. Juan 17:5. Dice así la palabra de Dios. Ahora pues, Padre, estaba Jesús orando. Capítulo 17 de Juan es la oración sacerdotal de Jesús allá en el Getsemaní, muy cerca de la hora del sacrificio. Y Jesús estaba diciendo esto: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ustedes saben que los unitarios les cuesta mucho aceptar que exista una diversidad personal en Dios. Y cuando digo diversidad, podemos hablar de tripersonalidad. Aquí está hablando Jesús, orando, y dice: Padre, glorifícame tú al lado tuyo. ¿Con cuál gloria? Con la gloria que tenía contigo antes que el mundo fuese. ¿Recuerdan? Juan estaba diciendo, y el verbo era con Dios. El verbo vivía en la gloria del Padre. ¿Por qué razón? Porque el verbo es Dios. Porque el Logos es Dios. Sé que la lógica humana nos mete en dificultades, ¿ya? Y esto trata con lo esencial de Dios, y la mente limitada nuestra no puede resolver asuntos tan profundos como estos. Ahora, ¿era Jesús la persona que estaba orando delante del Padre? Sí, y le dice: con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Habla de una común unión con el Padre antes que el mundo fuera. Habla de una perfecta comunión con el Padre antes que el mundo fuera. Y es más, vemos al Hijo ahí añorando volver a su condición inicial. Sabemos que Jesús se humilló para venir a tomar forma humana. Y en esa humillación, Él está añorando volver otra vez a la gloria del Padre. Jesús vino, si usted mira los versos anteriores, va a decir: yo he glorificado tu nombre en esta tierra. He acabado la obra que me diste que hiciere. Por eso ahora, Jesús, que vino a glorificar al Padre, Jesús no vino a glorificarse a sí mismo. Jesús vino a que todo lo que Él hacía apuntaba a que Dios fuera exaltado, como debe ser la vida de todo cristiano. Desafortunadamente, el pecado en nosotros, el orgullo en nosotros, nos hace hacer cosas para nuestra gloria y no dando la gloria a aquel que la merece, que es Cristo. Cristo nos enseñó que todo lo que hizo, lo hizo para la gloria del Padre. Y nos está diciendo que todo lo que nosotros hagamos, aún hasta comer o beber, debemos hacerlo para la gloria de Dios. ¿Qué es eso? Reconozca a Dios en todo lo que pase en su vida. Reconozca al Señor. Ahora, amados hermanos, sé que a veces cuando trabajamos y nos va bien decimos: es que soy muy inteligente, es que soy una lumbrera. Sígase echando flores, sígase vanagloriando y verá. Hermanos, todo es gracias a Él. Todo es por Él y para Él. Todo apunta a Él. Ahora observen la otra parte, cuando dice ahí: y el verbo era Dios. Habla de coexistencia, habla de preexistencia, pero aquí habla de autoexistencia. El verbo era Dios. Yo me imagino cómo quedaría la cabeza de un judío después de leer esto. Me quedaba reventado, hermano. Porque la razón naufraga ante estas verdades. Solo la fe nos pone a salvo. Porque la fe trasciende la razón.
Así que hermanos, estamos frente a una enseñanza. Mire, Juan es uno de los relatos evangélicos más sencillos. No tiene parábolas. No hay así como alegorías muy profundas. Hay metáforas y todo eso, pero es un lenguaje sencillo. Pero es el de mayor profundidad. En este solo verso hay una profundidad inalcanzable para nosotros. O sea que podamos decir, ¿quedamos satisfechos racionalmente? No, porque es algo tan grande como intentar meter todo el agua del océano en un vaso. No podemos, solo hasta donde se llenó el vaso y punto. Nosotros somos ese vaso. Así que hermanos, observe también lo que podríamos concluir con el versículo 1. Juan estaba diciéndole a su audiencia que Jesús es antes que Abraham, es antes que Adán, que Jesús es antes que la creación. Y si es antes que la creación, es el creador. Y si es el creador, está fuera del tiempo. Y al decir que está fuera del tiempo, quería decir que Él es el eterno, el eterno. La expresión en hebreo es el olam. Y el olam tenía la connotación de el que era, el que es y el que será por siempre. El inmutable, el inmodificable. No lo afecta nada, como dice Hebreos. Hebreos habla acerca, citando un salmo, el escritor de Hebreos dice que Él es el creador del universo. Y hablando de la tierra y el cielo dice, envejecerán ellos, pero tú no. Porque Él no cambia, porque Él permanece para siempre. Ese es el Cristo revelado en la Biblia. Si tenemos otra idea de Cristo distinta a esta, tenemos que revisarla, pedir perdón, porque probablemente no hemos oído el Evangelio y no nos hemos acercado a la verdad de Dios. Así que, hermanos amados, observe en esta otra parte del versículo 2. Todas las cosas, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Aquí en el versículo 2 nos está diciendo, ya nos dijo que Él era el eterno, ¿no? El verbo, o sea, Cristo es el eterno. Un día Jesús hablando con los fariseos, Jesús les dijo, porque ellos estaban diciendo, nosotros somos hijos de Abraham, y sacaban pecho. Los fariseos, judíos, estaban diciendo, yo soy hijo de Abraham. Y Jesús le dijo, yo soy antes que Abraham. Y ellos quedaron así sorprendidos. ¿Cómo así? No alcanza a tener 50 años y va a decirnos que es mayor que Abraham. Estaban viendo a Jesús el hombre. No podían ver porque estaban en oscuridad para ver que Jesús es la luz que alumbró desde el principio. Entonces ahora en el versículo 2 nos va a decir que Él es el creador, el Cristo a quien nosotros seguimos, el que vino a la tierra. Eso significa que Juan nos está hablando de que Dios vino a morar con nosotros. Dios vino a establecer su tabernáculo en esta tierra. Dios descendió a nosotros y estuvo con nosotros. Y hablamos de Jesús. Pero Jesús es distinto al Padre, aunque son de la misma sustancia. Hubo una herejía por allá en los primeros siglos que se llamó el patripasionismo, porque algunos decían solo existe el Padre y decían el Padre murió en la cruz, pero el Padre no murió en la cruz. El Hijo, esa otra persona de Dios, era quien debía morir en la cruz. Aquí el versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Todas, todo lo que usted vea, Dios lo hizo. El hombre solo tiene la posibilidad de transformar un poco la materia. Coger un árbol y volverlo, pero no puede hacer un árbol. No puede hacer un árbol. A veces, por ejemplo, cuando invitan tal vez a presentar la creación del artista, del gran escultor, ¿verdad? Que tomó una piedra y ahora esculpió ahí una imagen de talla impresionante. Dicen, esta es la creación de tal artista. No, él transformó la piedra, él no creó la piedra. Si quieren dar gloria al creador de la piedra, debe ser Dios. El otro solo transformó un poco la piedra, talló la piedra. No es un creador, es un tallador.
Pero claro, le da mayor gloria que sea creador que tallador. Pero no es creador. El hombre no crea nada. Y si crea alguna cosa es problemas. Ya, por su pecado, por su maldad. Cristo es el creador de todo, todas las cosas por Él fueron hechas. Pablo, hablándole a los sabios en Atenas, en Hechos capítulo 17, dijo estas palabras en el versículo 23 y 24. Pablo había entrado a la ciudad de Atenas y quedó conmocionado por la idolatría que había allí. Eran tan religiosos los atenienses que encontró Pablo un altar que no tenía ninguna figura. Encontró un altar vacío. El pedestal no tenía ninguna imagen de talla. Solo había abajo un letrero que decía: al Dios no conocido. Pablo aprovechó esto para decirles en el versículo 24: el Dios que hizo el mundo, porque él les dijo: ese Dios que ustedes no conocen es al que yo les predico. ¿Y a quién predicaba Pablo? A Cristo. Pablo predicaba a Cristo y le dijo: mire, les vengo a hablar del Dios que ustedes no conocen, pero que yo conozco. El Dios que hizo el mundo, versículo 24, y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Amén. O sea, Pablo estaba diciéndole a los atenienses, a los que creían en el Logos como una fuerza impersonal, les estaba diciendo: no, Él es el verdadero Dios, el que yo les estoy predicando. Él fue el que hizo el mundo y todas las cosas. Y además de eso, no solo lo hizo, como dicen los deístas, que Dios creó todas las cosas. Ellos no niegan a Dios como creador, pero dicen: Dios creó todo y se fue. Se fue. Abandonó esto. Alguno de ellos propuso la idea del relojero. Le dio cuerda, cuando esos los relojes eran de cuerda, le dio cuerda y lo dejó funcionando. Y le dijo a los hombres: cuídenlo. Esa es la idea del deísmo. Pero permítanme señalar, Pablo aquí estaba diciendo que no solo creó todas las cosas, sino que Él es el Señor de todas las cosas. O sea, si es Señor, es el que gobierna, está aquí. Él es el gobernante universal, Él es el gobernante supremo. Todo le pertenece a Él. ¿Por qué razón? Porque Él es el creador de todo. ¿Puede usted ponerle a pleito algo a Dios si Él es el creador de todo? Y lo que aquí pretende Pablo en Atenas es decirles: Él es Señor de todo. Hay cristianos que creen que Jesucristo es Señor en el cielo, pero en la tierra no. Como que aquí abajo el que manda es el diablo. Decir eso es una herejía. ¿Por qué razón? Porque aquí Pablo estaba diciendo que Jesús es Señor, ¿dónde? En el cielo y en la tierra, lo dice la palabra. Pero no solo lo dijo Pablo, sino que Jesús dijo en Mateo 28, cuando dio la comisión, dijo: toda potestad, ojo, toda potestad me ha sido dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene todo el poder en la tierra? Jesucristo, hermano. O sea que si de pronto uno escucha esa clase de ideas, no vaya a engancharse a discutir con otros, pero es nuestro deber enseñar. Es nuestro deber decirle no. El diablo dice que él es el dueño aquí. Una vez un personaje en la ciudad de Cúcuta robó a unas personas. Facilito. Había una camioneta donde se hacían unas camionetas que llevaban personas a las veredas. El personaje llegó ahí, cogió unas llaves y empezó a hacer así con las llaves. Y les dijo: ¿para dónde van? Súbanse. Y subió como a unas 5 personas. Luego les dijo: ¿me pueden cancelar? Le cancelaron. Él se fue así, supuestamente esperando para llenar el cupo de la camioneta, y se fue. Se hizo pasar por el dueño de la camioneta. Cuando llegó el dueño, el otro ya los había tumbado, ya los había estafado. Era un mentiroso. Y sé que el diablo le dijo a Jesús: todo esto te doy si postrado me adorares. ¿Qué le estaba diciendo? Yo soy el dueño de los reinos del mundo, y si tú me adoras, yo te los doy.
estaba ante el dueño de las escrituras. Estaba ante el dueño del título, del poseedor del título. El diablo miente, y cuando alguna persona cree que el diablo es el dueño aquí abajo, está creyendo a Satanás y no a Cristo. Cristo dijo que Él es Señor aquí en la tierra como lo es en el cielo. Y eso lo creemos nosotros porque así lo dijo Él y lo dice la palabra. ¿Ya? Cuando usted cree que el diablo es dueño aquí de algo, usted le está dando un poder que Él no tiene. Es que aún el diablo mismo le pertenece ¿a quién? A Dios le pertenece, o sea, Dios está por encima. El Señor tiene toda potestad sobre principados, sobre huestes, sobre legiones. Él tiene, y tiene a esos que se rebelan contra Él, que son sus enemigos, los tiene bajo el estrado de sus pies. Porque la gloria y el honor es para nuestro amado Señor y Salvador Jesús. Entonces tenemos a Jesús como creador, pero también Pablo enseñándole a los colosenses estaban siendo afectados por la falsa llamada ciencia, y Pablo escribe allí también algo muy interesante respecto a Cristo como creador. En el capítulo 1, versículo 15 de Colosenses dice la palabra así: Él que es Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Tan grande es el Señor. ¿Saben una cosa? Hay algunos cristianos que pueden pensar, quizá mal enseñados, que Dios hizo todas las cosas para nosotros. O sea, Dios hizo esta tierra maravillosa y la hizo para nosotros. Error. Dios no hizo todas estas maravillas para nosotros. Dios las hizo para Él, para su propia gloria y exaltación, para su propio honor, para su propia alabanza. A través del profeta Isaías hablando, y dice: para gloria mía los he creado. Todo lo que Dios creó, lo creó para mostrar su excelencia, su sabiduría, su inteligencia, su gran poder, su majestuosidad. El Señor lo hizo para su gloria. Y algunos pensando que fue por causa de nosotros. No. Nosotros somos parte de la creación. Estamos ahí como un puntito en la creación. Algunos estudiosos dicen que el hombre o la criatura humana es la corona de la creación. Bueno, si es la corona, significa que es una parte nomás. Hermano, Dios todo lo hizo para Él. ¿Sabe quién se deleita al contemplar el universo? Usted y yo no alcanzamos a ver el universo. Nosotros estamos como encapsulados. No vemos, como dijo alguien por ahí, más allá de nuestra nariz. No podemos ver mucho. El hombre ha construido, diría, equipos o máquinas, las envía al espacio, las famosas cápsulas espaciales, o sondas mejor, espaciales. Y ellas van a ir, no sé, muchos años, ¿verdad? Van tomando fotografías, son como turistas en el espacio. Y van enviando imágenes a la tierra, porque el hombre está interesado en poder ver, pero esa será la única manera, intentando llegar a ver si encuentran algún límite en el universo. No. Hermano, el universo es tan vasto que la tierra desaparece. Si pudieran tomar una fotografía por allá bien distante, con una máquina de esas, solo vamos a ver oscuridad. La tierra desaparece. ¿Por qué hizo Dios semejante majestuosidad? ¿Para quién lo hizo? No me diga que para nosotros. Solo los enamorados creen eso. ¿Sí? Que bajan estrellas, bajan hasta la luna y hacen todo eso.
Pero no. ¿Quién puede deleitarse en semejante obra, en semejante adorno, sino Dios? Dios. ¿Es grande a quien adoramos? ¿Es grande nuestro Salvador? Él es el Creador. Todo lo hizo para Él. Todo, todo. Usted y yo estamos hechos para la gloria de su nombre. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo el universo, amados hermanos, fue hecho por Él. No hay otra manera de explicarlo. Ahora, observen ustedes que en el mundo algunos se levantan como las mentes más brillantes. Se levantan dentro de ese gran mundo de personas que llamamos los científicos. Y esos grandes inteligentes creen que la Tierra, o mejor el universo, comenzó con una explosión. Bueno, esa es una de las teorías, habrán otras. Y que todo comenzó por allá, otros dicen no, era una especie de consomé cósmico, un caldo cósmico, y por allá comenzó con ciertos elementos que están presentes en la vida, por allá comenzó todo, dando a entender que la casualidad, lo impersonal, dio origen a todo. Y eso está con un brillo de intelectualidad. Pero puesto en otras palabras, es como si usted pasara por el frente de un edificio hermoso, habitable, bien hecho, y alguien le dijera, es producto de la explosión de una ladrillera. Usted se queda mirando al hombre y le dice, ¿usted se atreve a creer? ¿Usted cree que fue la explosión de una ladrillera lo que dio origen a eso? Por supuesto, nadie va a creer eso. Pero eso es lo que están diciendo. Sí, solo que lo muestran de otra manera, la idea la adornan de otra manera, la cuadran de otra manera, pero es lo mismo. Nosotros sabemos que tenemos a Cristo, la persona de Dios, manifestada para conocer al invisible. Él ha hecho posible porque es la máxima revelación de Dios. Dios, habiéndonos hablado primero por los profetas y de muchas maneras, dice Hebreos, amados hermanos, en el capítulo 1, versículos 2 y 3, dice, ahora nos ha hablado por el Hijo, dice la versión Reina Valera, mas sin embargo en el griego no dice por el Hijo. Dice, habiéndonos hablado en Hijo. Y eso cambia bastante la idea. Dios nos habló en Hijo, significa que el Hijo es la palabra, el Hijo es el idioma, el Hijo es la expresión de Dios. Bien, ¿creemos que todo lo que vemos lo hizo el Señor? ¿Verdad? Todo lo que usted vea, montañas, ríos, valles, todo eso lo hizo Dios. Si algún día alguien le dice, no, esto es producto de una explosión, no piense usted, uy, qué sabio este. No, está frente a un necio. ¿Ya? Mire, si aplicamos el método científico y hacemos el siguiente trabajo, vamos a explotar, vamos a causar 1000 explosiones, mil explosiones. Aplicamos el método científico. ¿Cuál va a ser la conclusión final de ese estudio, de ese experimento? Que las explosiones, ¿en qué derivan? En destrucción. ¿Qué más? Desorden. ¿Verdad? Bueno. Ya. Ese almuerzo que usted se va a comer ahora más tarde en el restaurante no fue producto de una especie de deslizamiento por allá en una finca donde se llevó la vaca, ¿verdad? Parte del cultivo, y el resultado de eso fue ese delicioso almuerzo que está ahí. No, no es así. Bien, avanzo para ir terminando. En la parte final de este pasaje bíblico, después de habernos dicho que Él es el eterno, que Cristo es el eterno, ahora nos ha dicho en el verso 3 que Él es el creador, y viene el versículo 4 para decirnos que Él es la vida. La vida. Voy a ubicarme en Juan otra vez. Dice así, en Él estaba la vida. No como que quien tiene vida, sino que en Él estaba la vida.
Hermanos, no hay vida aparte de Dios, no hay vida aparte del Señor. Si usted está vivo hoy, no es gracias al buen almuerzo que se pegó ayer. Usted está vivo hoy porque al Dios eterno le plació. Él es. Y estoy hablando de la vida zoe o la vida física, pero la idea de Juan es llevarnos más allá de la vida física, es para hablarnos de la vida eterna, porque en su evangelio, en su versión del evangelio, Juan nos va a decir que el que cree en el Hijo tiene vida eterna y que estas cosas se escribieron para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y creyendo en Él tengáis vida eterna. Él es la vida eterna. Lo que nosotros tenemos ahora es simplemente un suspiro. Así vivamos 100 años. Y esa vida que tenemos aquí depende de Él. Hermanos, igual, el día que Dios decida tomar la vida nuestra, ¿quién puede decirle que no? En estos tiempos difíciles por la pandemia, la gente cuando sabe que está infectada por el COVID, de inmediato viene a su mente la idea de: el COVID me va a matar o me voy a morir porque tengo COVID. La gente no se muere porque tenga COVID, la gente se muere porque su contrato terminó. Yo sé que eso puede sonar como fatalismo en ciertos escenarios, pero para usted que ha leído la Biblia sabe que Dios puso límite a nuestros días y el único que lo conoce es Dios. Tenemos un amado pastor ya con 81 años de vida, con el 30% de su corazón funcionando, con los pulmones bastante cicatrizados por anteriores neumonías, por un hombre que tiene tremendas afecciones físicas y sobrevivió al contagio con el COVID. Estuvo muy enfermo en la clínica, 40 días tal vez en cuidados intensivos, pero la vida no se fue. Gracias a los médicos, gracias probablemente al oxígeno, gracias al Altísimo, porque uno de los respetados ministros de este país, que podía tener el privilegio de ser atendido sin demora, porque normalmente a veces llevan a alguien al hospital, se demoraron en atenderlo y decimos: no, es que fue que se demoraron. Yo creo que el día que llegó el ministro al hospital, toda la atención estaba centrada en él, los mejores médicos, los medicamentos que hubiese necesitado ahí estarían, pero aún así su contrato terminó. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, dice también este pasaje bíblico. Ahora, amados hermanos, cuando hablamos de la luz, Jesús dijo que Él era la luz. Y de inmediato Juan va a introducir un tema que lo va a desarrollar, y es que hay una especie de lucha entre las tinieblas y la luz. Pero Juan va a aclarar que las tinieblas no prevalecen contra la luz. El engaño no puede prevalecer contra la verdad. Nosotros vivimos una época terrible, hermano. ¿Sabía usted que por muchos siglos los valores judeocristianos permitieron que la sociedad se sostuviera? Y quizá, bueno, ¿me hago entender? Valores respecto a la familia, todo esto. Hasta hace muy poco era así. Pero el mundo comenzó a cambiar tan aceleradamente que lo que antes era malo ahora es bueno, que lo que antes llamábamos malo ahora resulta que ese es el bien. Hay una nueva reinterpretación de esos valores. Este mundo está patas arriba, porque las tinieblas están ahí. Y sabe que las tinieblas hacen presencia desde que Adán pecó. La caída del hombre trajo tinieblas a la tierra. Y Satanás se volvió el príncipe de las tinieblas. Y su trabajo y su función es engañar. Hoy encontramos discurso a través de los medios de comunicación
y de tantos canales para engañar. La mentira que más se vende es eso. Una rebelión contra el Altísimo, una rebelión contra Dios. ¿Han leído ustedes que antes de la venida del Señor el diablo será suelto por un poco de tiempo y se levantará y hará guerra contra los santos? Y algunos están esperando una cosa por allá toda. Hermano, ya lo estamos comenzando a vivir. Por favor. Nos va a pasar lo de los judíos, ¿no? Que esperaban al Mesías. Vino el Mesías, lo crucificaron y no se dieron cuenta. Porque tenían una idea equivocada. El Mesías estaba con ellos. Ahora nosotros estamos viendo cómo el engaño, la mentira, la oscuridad, las tinieblas y Satanás promoviendo en todo el mundo. Los gobiernos están legislando de esta manera y uno se queda aterrado. Y están haciendo ver que eso es normal, que es lo mejor. ¿Sabía usted que el adelanto científico trataba de resolver los problemas del hombre? Cuando esto se aplica a la salud, entonces era tratar de prolongar la vida del ser humano, mejorarle su nivel de vida, su calidad de vida, pero ahora hablan de eutanasia. Cuando hemos logrado un mayor desarrollo científico, lo mejor es que no sufra, que se muera. Bien curioso eso. ¿En quién está la vida? En Dios. Él es el autor de la vida. Y aquí viene entonces a mostrarnos la lucha entre las tinieblas y la luz. Pero voy a cerrar con lo siguiente. El conflicto que describe Génesis entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer se ha venido efectuando. Jesús vino y Jesús logró en la cruz acertar el golpe definitivo, letal, contra la serpiente. Las tinieblas han sido vencidas porque cuando Jesús murió hubo oscuridad, pero a su vez era, amados hermanos, para manifestar que pronto brillaría en la resurrección el sol de justicia, como un nuevo amanecer para la humanidad. Un nuevo amanecer, pero no para todos. ¿Sabe usted que para las personas, como lo que relata el mismo Evangelio de Juan, de un ciego de nacimiento? Ese ciego de nacimiento nunca había visto la luz, él siempre había estado en oscuridad, aunque estuviese frente a la luz, él no la podía ver. Para que este ciego pudiera ver la luz, Jesús tuvo que abrir sus ojos. Y estaba diciendo esta mañana que qué cosa más impresionante, qué momento más glorioso. Porque este hombre, no sabemos cuántos años tenía, la primera persona que vio cuando tuvo luz fue el rostro de Jesús. Fue a Cristo, fue al Creador, fue al que lo había guardado hasta ahí. Y el que a pesar de estar en oscuridad, cuando se abren sus ojos, no vio a la mamá, no vio al papá, no vio a la familia. A quien primero vio fue al Señor. Él, aunque la luz estuviera presente, él no podía estar en luz porque sus ojos estaban cerrados. Hay mucha gente en este tiempo que creen que con toda esta maldad que hay es como si la luz no brillara. No, la luz brilla. Lo que nos está mostrando es cuántos viven en oscuridad. Y en oscuridad se mueven de aquí para allá y hacen cosas y hablan y dicen cosas, pero están ciegos, están en tinieblas. Pero las tinieblas no prevalecerán contra la luz. El Señor ha vencido. Dice el Salmo 34, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Usted que ha mirado a Cristo, no es porque sea más inteligente que otros, sino porque la gracia de Dios ha sido derramada sobre usted. Y el Señor le ha llamado a la luz y ha abierto sus ojos y ahora usted puede deleitarse en la luz de Cristo. ¿Por qué volver a las tinieblas? ¿Por qué amar a las tinieblas? La Biblia dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Les ofende la luz al que está en tinieblas y de pronto se encendiera una luz. ¿Usted sabe el rechazo que hay? Bueno, ahí hay un acto reflejo, pero hay como un rechazo a la luz. Quiero decirles es cuánto ofende el nombre de Cristo a esta humanidad. Cuánto ofende la palabra de Dios a este mundo. La luz no es para ellos, pero para usted
que ha sido llamado por el Señor y Dios ha puesto fe en su corazón, Jesucristo es Dios eternamente y para siempre. Él es el inmutable Dios, que sus promesas son inmutables. Y si Él ha dicho que el que cree en Él tiene vida eterna, no lo dude. No lo dude. No entre en angustia como diciendo, ¿y ahora qué va a pasar? Hermano, esta vida presente pasará pronto. Bien sea que el Señor venga o que nosotros tengamos que llegar a la expiración del contrato. Pero pasará pronto. Y vendrá lo que es permanente. Quitará Dios lo movible para que vengan las inamovibles, como dice Hebreos. Usted tiene el privilegio de ver la luz y de no andar en oscuridad. Por lo tanto, sé un reflejo de la luz de Jesucristo. Vive como un verdadero hombre de luz, como una verdadera mujer de luz. Proyecta la luz de Cristo a otros. Usted dirá, pero son ciegos. No importa, su deber es proyectar la luz. Que a quienes Dios abra sus ojos, ellos verán la luz del Señor. Predica la palabra, anuncia la palabra. ¿Sabe quién es la palabra? Cristo mismo. Cuando la persona pregunta, ¿qué es el Evangelio? Usted solo puede responder acertadamente si dice que el Evangelio es Cristo. Ya, su persona, su obra. Él es la buena noticia, Él es el mensaje de Dios. Y dentro de esa explicación es un buen mensaje porque nosotros estando en pecados estamos sentenciados a la condenación eterna. Y la buena noticia es que Jesús ha muerto por quienes creen en Él. Y al creer en Él tenemos vida eterna. Y las vanidades de este mundo pasan a un segundo plano. Todo aquel que vive en fe, vive en una esperanza gloriosa como lo vivió Abraham. Abraham, el gran patriarca que salió de Ur de los Caldeos, una sociedad, una civilización bastante avanzada, desarrollada, expertos en los astros, expertos en las construcciones, en los famosos zigurats. Un hombre con mucho saber era Abraham. Y cuando llegó a la tierra prometida vivió bajo carpas. ¿Sabe por qué? Dice el texto que vivió en carpas porque tenía la mirada puesta en la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. No estoy diciendo que no luchemos por cosas acá, pero quiero decirles, no se pegue a las cosas de acá. Porque esas van y vienen. Van y vienen. Solo hay algo inamovible. Cristo, el Señor. Pon los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Vive para Él, hónralo todos los días. Y dígale al Señor ahora, gracias, porque no solo eres mi Salvador, sino que eres el Creador, el sustentador de todo, el eterno, el que es la vida, el que es el camino y el que es la verdad. Puestos en pie, por favor. Vamos a decirle en esta oración al Señor, haga algo, hermano, y ha estado angustiado, ha estado afligido, emproblemado. Quizá es porque hay veces miramos hacia lo oscuro y no hacia la luz. ¿Saben que la oscuridad produce temor? A los niños inclusive que no saben, a ellos la oscuridad les produce temor. Y a muchos de nosotros la oscuridad nos produce temor. Cuando esté sintiendo temor en su vida es porque probablemente está mirando hacia lo oscuro. Pero cuando mira a Cristo, sus temores se van a disipar. Porque sabe que Él es el todo. Él es el supremo. Él es el altísimo. Y que si está en las manos de Él, usted está seguro. Seguro. Cristo estaba seguro en las manos del Padre a pesar de que iba a pasar por el Calvario. Porque el camino de todo cristiano puede ser camino, puede ser avenida, puede ser autopista, pero pasa por el Calvario. Ya, si alguno dice, no me gusta el camino angosto. Ya sabemos que el ancho lleva a la condenación, pero algunos tratan de construir un camino que vaya a Cristo, un poquito más amplio, pero igual va a pasar por él, por el Calvario, hacia allá y por ahí a la eternidad. Entonces, amados hermanos, vamos a orar, vamos a pedir perdón a Dios porque quizá no hemos tenido a Cristo como el verdadero Dios, sino solo como un Salvador, como alguien que viene y nos sirve, y no como el Señor a quien debemos
servir. Ore a Dios y dígale en este momento: Padre, te doy muchas gracias por Jesucristo, tu amado Hijo, y por la revelación de tu palabra, en la cual sé que mi Señor y Salvador es Dios eterno. Él es el principio de todo. En Él comienzan todas las cosas y todas las cosas tendrían su culminación en Él. Él es el alfa y la omega. Solo tú, Señor, eres eterno. Solo tú, oh Dios, eres para siempre. Todas las cosas fueron puestas en existencia de lo que no se veía. A partir de ti todo vino a la creación, o vino en creación. Señor Dios Todopoderoso, sé que esta magna creación es para tu gloria. Y nosotros aquí presentes debemos siempre reconocer que nuestra vida debe ser para tu gloria y honor. No para que nosotros nos gloriemos en nuestras obras, quizá pensando que son muy justas, sino que podamos reconocer que si hay alguna justicia en nosotros, solo es posible por la causa de Cristo que vive en nosotros. Ya no vivimos nosotros, mas tú, Señor, lo hace en nuestro ser. Te pedimos perdón, Señor, porque quizá no te hemos contemplado como el que sustenta todas las cosas. Y si tú las sustentas, ¿por qué andar angustiado? ¿Por qué andar atemorizado? Solo es la manifestación de nuestro pecado, de nuestra desconfianza, de nuestra falta de fe. Y quizá por mirar hacia la oscuridad, pero cuando miramos hacia ti, somos invadidos por esa confianza que solamente emana de ti, Señor. Muchas gracias te doy, Padre, en esta hora, porque tú eres la vida. Y si me has permitido hasta aquí vivir estos años, es gracias a ti, Señor. Tú me diste vida y debe ser para tu gloria. No quiero vivir, Señor, si no es para glorificar tu nombre. La vida realmente importa cuando tiene ese sentido, teniendo también la certeza de que aún hasta la muerte te glorifica a ti, porque es el cumplimiento de una sentencia dada desde el Edén. Señor, aquí estamos. Queremos agradecer que nos haya traído hasta aquí en la vida. Ignoramos el tiempo que nos resta, pero sabemos que tu palabra dice que el tiempo que resta no sea para vivir conforme a las concupiscencias de los hombres, sino según tu voluntad. Sean muchos o pocos los días, permítenos, Señor, vivir para tu gloria. Rendidos a tus pies, postrados a tus pies, para que la gloriosa sangre de Jesús cubra nuestras maldades, nuestros pecados. Señor, si en esta mañana hay alguna persona aquí que hoy ha escuchado este mensaje, ha escuchado la presentación de tu palabra, donde tú eres el centro y tú eres el Señor, y esta persona ahora recibe fe, te ruego, Dios, que te glorifiques perdonando sus pecados, porque eso es lo que tú haces cuando nos llama a tus pies y tu preciosa sangre nos lava, Señor. Permite, Dios, que esas vidas tengan hoy la posibilidad de un nuevo nacer, de ser una nueva criatura y de tener una verdadera visión de la vida a partir de tu luz, Señor. Muchas gracias te doy, Padre, por cada uno de mis hermanos. Suplico que tu gloria sea sobre ellos y en esta semana tu bendición, Señor, esté sobre tus hijos. Tú siempre vas a estar ahí porque tú eres el que sustenta todo. Quizá vemos borrosamente todavía y en esa borrosidad hay circunstancias en las que no te vemos, pero tú estás ahí. Tenemos la plena certeza, aunque no te veamos, que tú estás todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Oh Dios mío, gracias por permitirnos ver tu gloria, ver tu grandeza, y gracias por tu Hijo Jesucristo, oh Padre, quien es nuestro Señor y a quien nos sometemos.
obedeciendo tus santas y gloriosas palabras. Permite que nuestro ejercicio racional, intelectual, redunde en glorificar tu nombre y no en cuestionar tus obras, Dios. Gracias, Padre. La verdadera sabiduría es la que viene de ti, y por eso pedimos cada día sabiduría de lo alto, Señor. En el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén.